dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando sus ojos y vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Adoremos su glorioso nombre. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos les da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. Les invito a cambiar de postura, hermanos, para adorar su nombre con la doxología. Santiago, y en este libro vayamos al capítulo 3 para leer los versículos del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y vamos a hacer la lectura de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 13, ustedes el 14 y terminamos juntos en el versículo 18. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y juntos el 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Soberano Dios, aquí estamos como tu pueblo reunidos para escuchar y obedecer su palabra. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las autoridades. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted lo creó y que usted tiene el control de todo. Oramos, Señor, para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, porque su palabra dice que mientras el corazón del hombre no cambie, nada podrá cambiar en este mundo. Oramos para que ellos cambien
mediante el conocimiento de su verdad, y ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por Estados Unidos, Rusia, el conflicto que tiene con Ucrania, Israel y el conflicto en la Franja de Gaza. Oramos por Bolivia, Venezuela y Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y la ciudad de Durán, ciudades inmersas en la corrupción, en la drogadicción, en el sicariato y asesinato. Señor, continúe tomando el control de todas estas situaciones. Estamos inmersos ahora en un paro. Señor, usted tiene el control, pero mientras nosotros no reconozcamos que debemos humillarnos ante usted, no va a cambiar. Señor, su palabra dice que debemos llorar también por los enfermos, personas que están atormentadas en sus cuerpos. Oramos por mi hija. Oramos por la hermana China Velarde y el tratamiento que está siguiendo. Oramos por la recuperación franca que está nuestra hermana Rosa Quiní, su sobrino Ángel y toda persona que está enferma. Oramos también por el señor Luis. Usted conoce su estado de salud y su condición. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, fortaleciendo sus vidas, y aquellos que aún no te conocen, que vengan humillados y arrepentidos ante ti, sabiendo que tú eres el único que puede salvar sus vidas de la condenación eterna. Y Señor, aquí estamos para escuchar y obedecer tu palabra. Guíanos y dirígenos en todo. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Juan, gracias. El firmamento nace.
Vamos a hacerlo con el himno número 184. Un gran Salvador es Jesús. glorificar su nombre. Y vamos a hacerlo con la alabanza Mi Refugio. Le invito a la congregación una vez más a que haga el momento de pie. Derribado
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema, escúchalo bien hermano, el tema: sigamos la pisada del Maestro, su sabiduría. Escuchemos con atención y reverencia. Nuestro templo Alianza Redimidos tiene como tema del mes de octubre: sigamos las pisadas del Maestro. Es el tema general del año, pero para el mes de octubre es en su sabiduría. Y como estamos empezando el mes de octubre, nos corresponde entonces analizar el tema de la sabiduría. Así que pongan mucha atención si a ustedes les hace falta de sabiduría, o si tienen mucha sabiduría, o qué es la sabiduría realmente a los ojos de Dios. Bueno, en esta vida no es suficiente tener conocimiento. Se necesita sabiduría para usar el conocimiento que tenemos correctamente. Hay algunas personas que son muy inteligentes, hasta podríamos decir que son brillantes. Sin embargo, no tienen sentido común, no tienen sabiduría, no toman buenas decisiones. Algunos son hasta genios en la tecnología, pero no pueden manejar ni sus propias vidas correctamente. Les invito a orar. Cierren sus ojos. Padre, danos sabiduría, danos inteligencia para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Queremos seguir las pisadas del Maestro en su sabiduría para poder tomar buenas decisiones que te agraden y te glorifiquen, Señor. Señor, enséñanos verdades profundas que transforman nuestras vidas. Queremos ser creyentes que fluyen tu belleza y tu sabiduría en todos lados. Abre nuestros ojos espirituales para verte, y nuestros oídos para escucharte. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor ha enseñado verdades profundas que transforman nuestras vidas. Y queremos ser creyentes que fluyan a través de la sabiduría que Dios nos da. Hermanos, la verdadera sabiduría viene de lo alto. Pero la sabiduría falsa es sabiduría terrenal. En otras palabras, existe la sabiduría celestial que viene de Dios y la sabiduría terrenal, lo cual no viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios, hermanos, está destinado a fracasar, no importa cuán exitoso o exitosa pueda ser. El tema de este mensaje es: sigamos las pisadas del Maestro en su sabiduría. Y vamos a la carta de Santiago, y ponga un separador bíblico ahí en esta porción de la Biblia, del capítulo 3, los versículos 14 al 17, que es lo que vamos a centrar el mensaje en esta mañana. Santiago capítulo 3, los versículos del 14 al 17. ¿Ya estamos ahí? Consiga un separador bíblico y ponga ahí para que no se pierda, porque vamos a volver. Y permítanme leer del versículo 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Bueno, esta es la porción que vamos a analizar en esta mañana. Santiago hace aquí contraste entre dos clases de sabiduría, y la primera sabiduría que nos dice Santiago es la sabiduría terrenal, y la segunda sabiduría que dice Santiago es la sabiduría celestial. Mientras que muchos autores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, enfatizan en lo que creemos, Santiago claramente enfatiza cómo nos comportamos. Para Santiago la pregunta no es si creemos las cosas correctas que dice la Biblia, no. Para Santiago lo que está reflejando aquí es cómo nos estamos conformando o portando de una manera correcta. Uno de los desafíos más grandes en los que respecta a la vida de santidad es el poder controlar nuestra lengua. Si usted desea vivir una vida santa, tiene que aprender a controlar su lengua, pero no se preocupe que hoy día no vamos a hablar de la lengua. Vamos a hablar de la sabiduría, pero sí vamos a hablar de la lengua en algún momento, pero ahora no. Santiago comienza a revelar una verdad acerca de la sabiduría, cómo esta afecta a nuestro comportamiento, la sabiduría. Y vamos a leer el versículo 13. Santiago 3:13, pongo un separador ahí porque vamos a meditar en algunos versículos del capítulo 3 de Santiago. Y Santiago 3:13 dice, es una pregunta muy corta, pero mucho significado tiene. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que hace Santiago. Vamos a analizar este versículo. En este versículo encontramos la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y entonces tenemos que analizar la primera parte. Salomón tiene la respuesta. Él escribió cuando era joven, cuando recién empezaba su reinado, que una relación con Dios es la puerta de entrada a la sabiduría genuina. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos da de respuesta Santiago. Es de Proverbios 1:7, para ver la respuesta de Salomón respecto a la sabiduría. ¿Cómo empieza la sabiduría? La sabiduría celestial, la de Dios. Y Proverbios 1:7, no pierda la cita de Santiago porque vamos a volver. Y Proverbios 1:7 dice, el principio, cómo comienza, cómo nace, cómo crece la raíz de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Así es. Entonces, usted no puede tener sabiduría sin una relación con Dios. El sabio es alguien que está tomando el conocimiento de la palabra de Dios y aplicándola a su vida. Ese es el sabio. Así que, en terminología bíblica, el conocimiento podrá permitirle a usted ciertas cosas, pero la sabiduría es la capacidad para ponerlas en práctica, para aplicarlas, la sabiduría. Ahora veamos la palabra entendido del versículo 13, Santiago 3:13, y vamos a ver quién es sabio y entendido entre vosotros.
Vamos a ver la palabra entendido. La palabra entendido era usada en los tiempos de Santiago para alguien que estaba convirtiéndose en un especialista en un área en particular. Ese era el significado de la palabra entendido. Ya vimos la palabra sabio, ahora estamos viendo la palabra entendido. Es una persona que estaba volviéndose diestra en practicar la sabiduría. Entonces, vamos a hacer un resumen de las dos palabras que tenemos aquí en el versículo 13, que es sabio y entendido. Entonces, el resumen de estas dos palabras sería de la siguiente manera. Sabiduría es conocer y aplicar la verdad. Y entendido es volverse un especialista hábil en su área debido a la práctica de la verdad. Entonces entendemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el versículo 13. Sabiduría entonces conocer y aplicar la verdad, y entendido es volverse un especialista, un hábil en su área debido a la práctica de esa verdad. El resumen. Muy bien. Entonces, hermano, cuando usted llegó a la fe cristiana, usted adquirió sabiduría, o digamos así, o una licencia para poder conducir su vida con la sabiduría de Dios. Pero tiene que aplicarla y poner todo el conocimiento para que conduzca correctamente su vida. Y rápidamente, al aplicar todo este conocimiento, usted va a descubrir que crecer en el Señor, que conducirse correctamente, como dice la palabra de Dios, no es tan fácil. Todo conocimiento y habilidad es constantemente probado, porque siempre los escenarios cambian. Manejar correctamente su vida es peligroso también. Como manejar un vehículo también es peligroso, muy peligroso. El problema es que demasiados cristianos todavía quieren quedarse en el garaje. No quieren problemas, no quieren salir, no quieren involucrarse en nada ni en nadie. Quieren quedarse todavía en el garaje y no quieren crecer espiritualmente por no enfrentar los problemas que van a venir. ¿Cuántos cristianos de garajes hay aquí? Espero que ninguno. El sabio tiene una sabiduría que se ve en cómo conduce su vida. Pero si está en un garaje, nadie va a ver cómo conduce su vida. Tiene que salir del garaje. El sabio tiene sabiduría para conducir su conducta, sus obras. El sabio tiene una sabiduría humilde. Humilde. Lo que una persona es en su interior se revela siempre en su exterior, a través de su conducta, a través de cómo está conduciendo su vida. Y la pregunta es, ¿qué observan las personas de la conducción de su vida? ¿Qué están viendo las personas cuando usted está conduciendo su vida? Son nuestros valores los que determinan cómo nos comportamos. Esos valores invisibles se hacen visibles por la forma como actuamos, como hablamos, cómo nos comportamos.
¿Qué están viendo las personas de su vida? Lógicamente no van a ver nada si usted sigue en el garaje. Pero si usted comienza a actuar y a conducir, va a reflejar lo que hay dentro de su corazón. Y vamos a la Biblia, Mateo 7:16. Mateo 7:16. No pierda la cita de Santiago capítulo 3. Ponga ahí un separador porque vamos a volver. Y Mateo 7:16 dice lo siguiente: ¿por qué nos van a conocer las personas? Y son palabras de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso podemos nosotros cosechar mangos de una mata de piña? ¿O aquí tenemos 2 árboles de mango? ¿Podemos cosechar uvas? De ninguna manera. Jesús dice: ustedes los conocerán por sus frutos. Pero ¿qué fruto va a dar alguien que permanece en un garaje? ¿Qué fruto va a dar alguien que no hace nada? Nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la verdadera sabiduría, no era orgulloso ni arrogante. Más bien era, vamos a leer cómo era, Mateo 11:29, cómo era el dador de la sabiduría, cómo era la sabiduría. Mateo 11:29. ¿Ya estamos ahí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo principal que está aquí en este versículo, ¿qué palabra creen ustedes? Corazón. Porque usted puede ser manso y humilde hipócritamente, pero la palabra clave aquí es corazón. El Señor Jesús era manso y humilde con corazón. Por eso aquellos que son verdaderamente sabios tienen la marca de una humildad genuina. La marca de una humildad genuina. ¿Hay alguien a quien admiras y respetas por su humildad? ¿Hay alguien que usted admira y respeta por su humildad? ¿Te atrae la gente humilde? Sí. A mí me agrada. A mí me encanta tratar con la gente humilde. Sinceramente, a mí me atrae la gente humilde. ¿Has notado que la persona humilde no parece estar ansiosa de impresionar a nadie? ¿Ha notado usted? ¿Ha notado eso? ¿No? La persona humilde no trata de impresionar a nadie. Cuando habla, la gente la escucha. Donde esté, está dispuesta a entender a aquellos que están a su alrededor. En vez de tratar de llamar la atención a sí misma, se preocupa por los demás. Juan el Bautista era esta clase de personas, y yo me identifico mucho con Juan el Bautista. Su enfoque era glorificar a Dios, a su Padre Celestial. Juan el Bautista. Su estilo de vida era muy simple. Él nunca parecía deseoso de impresionar a nadie. Él vivía en el desierto, su alimentación era saltamontes y miel de abeja. Eso es lo que él comía. No impresionaba a nadie. No era egoísta. Su vestidura era de piel de camello, algo que había hecho con pieles de camello. Por el contrario, Juan se pasó la vida preparando el camino para el Rey, para nuestro Señor
y Salvador del mundo. La gente venía desde muy lejos para que Juan los bautizara. Y aún así él nunca buscó reconocimiento propio. Nunca. Algunos hasta le preguntaban si él era el rey redentor prometido que tenía que venir. Y Juan le respondía enérgicamente lo que dice Mateo 3:11. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Amén. ¿Qué respondió Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa era la respuesta de Juan el Bautista. Humildad. Cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautizara, veamos la respuesta de Juan en el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y el 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Reconoce su humildad. ¿Se da cuenta? La sabiduría verdadera es humilde. Sin embargo, Juan obedeció y bautizó a su Salvador. La humildad, hermanos, no significa despreciarnos a nosotros mismos. No. Todo lo contrario. La humildad significa apreciar a nuestro Dios. Apreciar a nuestro Dios. Alguien puede engañarnos, y escuchen bien esto, lo voy a repetir 2 veces. Alguien puede engañarnos e impresionarnos a muchos, mostrando bellas virtudes como la esperanza, el amor, la fe. Pero es muy difícil falsificar la verdadera humildad. ¿Se entiende? Alguien puede engañarnos e impresionarnos a muchos, mostrando bellas virtudes como la fe, el amor, la esperanza. Pero es muy difícil falsificar la verdadera humildad. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, después de ver las características del sabio y entendido, comencemos nuestro primer tipo de sabiduría. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la sabiduría terrenal. Y vamos a leer los versículos 14 al 16 de la porción de base que tenemos de Santiago capítulo 3, para analizar nuestro segundo punto, que es la sabiduría terrenal. Y vamos a Santiago 3, 14 al 16, que voy a leer. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, vamos a analizar esta parte que es la sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal, dice en primer lugar Santiago, que no viene de Dios. Se genera en el propio corazón del hombre y de la mujer. ¿Y dónde viene esta sabiduría terrenal? ¿De dónde viene?
¿De dónde viene esta sabiduría terrenal? De la amargura, las envidias, las rivalidades, la jactancia, el engaño. Así que, ¿cuáles son entonces las evidencias de la sabiduría terrenal? Y empecemos nuestro análisis. Vamos a ver las evidencias de una sabiduría terrenal. Y empecemos el análisis. Versículo 14, la primera parte dice: pero si tenéis celos amargos. Vamos a analizar esta parte. Las personas llenas de amargura, de celos y ambiciones egoístas piensan que ellas tienen que ser el primero o la primera en todo. No pueden ocupar un segundo lugar, siempre tienen que ocupar el primer lugar. No soportan cuando otra persona es el centro de atención. No permiten que nadie empañe lo que están haciendo. La sabiduría del mundo dice: tú promueves tu propia causa. No hay nadie como tú. Lamentablemente existe mucho egoísmo y rivalidad entre la gente de Dios, entre la gente de las iglesias, hermano. Lamentablemente. ¿Se acuerdan que hasta los apóstoles de Jesús hablaban entre ellos de quién sería el mayor en el reino? ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a la Biblia, Marcos 9, 33 al 35. Esto no es nuevo, hermanos. Esto es desde que Jesús pisó la tierra, desde que creó al hombre. Siempre el hombre quiere ocupar el primer lugar, ser el centro de todo. Y si lo contextualizamos a nuestras vidas, siempre queremos ser la última Coca-Cola en el desierto. Y Marcos 9, 33 al 35. No pierda la cita de Santiago porque vamos a volver. Ya estamos ahí. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Esta es la pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Les dice Jesús, se da cuenta y sabía todo y les está preguntando ahora. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, y escuche bien esto, hermano, y póngalo en su mente y en su corazón: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos. ¿Y qué más? Y el servidor de todos. Ay, pastor, es que yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero estar en el primer lugar. A mí me tienen que honrar, a mí tienen que ver que yo soy el ungido de Dios. Conmigo nadie se tiene que meter. Yo tengo que ser el primer servidor de todos. Es muy fácil dejar que llevarnos del egoísmo, disfrazado de celo espiritual. Ponga mucha atención, ponga mucha atención. Es muy fácil dejarnos llevar por el egoísmo disfrazado de celo espiritual. Los fariseos usaban sus religiosidades para que la gente los alabara. Y vamos a la Biblia, Mateo 6.1. Mateo 6.1. Aquellos que son legalistas dentro de las iglesias hoy día. Veamos lo que dice Mateo 6.1. ¿Ya estamos ahí? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Palabras de Jesús. Para los judíos habían tres grandes
obras fundamentales en la vida religiosa, 3 grandes pilares sobre los que se asentaba una buena vida. Y esos 3 pilares de los judíos religiosos eran la limosna, la oración y el ayuno. Y con estos 3, ellos se creían lo último, los muy iluminados, los muy espirituales. Limosna, oración y ayuno. Mucha religiosidad, pero nada de vida. Nada de vida. Claro que debemos tener celo por las cosas del Señor, hermano, y eso es muy importante. Pero debemos de estar seguros de que nuestra convicción, lo que hay en nuestro corazón, es un deseo puro, no egoísta, para impresionar. Jesús advertía que cuando estas cosas se hacen con la única intención de dar gloria al ojo humano, pierden la parte más importante de su valor. Veamos ahora el mismo versículo 14, la palabra de la contención. Pero si tenéis celos amargos que acabamos de analizar, ahora vamos, y contención en vuestro corazón, dice el versículo 14, ¿no? Vamos a analizar esa parte, contención, ¿qué es lo que significa? Puede que una persona haga buenas obras simplemente para ganarse la alabanza de la gente, para aumentar su propio prestigio y para mostrarle al mundo lo buena que es. ¡Ay, qué bien esta persona! ¡Qué bien! ¡Qué dadivosa! ¡Qué generosa! La sabiduría de este mundo aplaude al hombre, pero rebaja la gloria de Dios. La sabiduría del mundo aplaude al hombre, pero rebaja la gloria de Dios. Y vamos a 1 Corintios 1, 17. Primera carta de Pablo a los Corintios. Voy a empezar leyendo el versículo 17. No pierdas Santiago 3. ¿Ya estamos ahí? Recuerden que el tema fundamental de este mensaje es la sabiduría. Bueno, 1 Corintios 1, 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar. Está hablando Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Corinto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y aquí está la clave. ¿Con qué? No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? Es muy importante que usted tenga sabiduría, pero no solo de palabra, de obra, de hecho. Sabiduría de hecho, no de palabra. Por eso Santiago en su carta mira cómo estamos aplicando lo que sabemos de la Biblia. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo 1, vamos al versículo 29. Ahí mismo, 1 Corintios 1, 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Pablo dice: Dios hizo esto para que nadie se alabara a sí misma delante de Él. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso de que yo estoy haciendo la obra de Dios, que Dios me ha bendecido grande y poderosamente y yo soy lo máximo. Dios conmigo tiene un trato especial, yo soy lo máximo. ¿Será bueno eso? No hay humildad, entonces no hay sabiduría. ¿Y cómo termina Pablo en el versículo 31? 1 Corintios 1, 31. Mire la exhortación que les hace al final. Para que, como está escrito, ¿qué dice ahí? Ahí está la respuesta, hermanos. El que se gloríe
gloríese en el Señor. No espere la adulación de los hombres. Usted espere que Cristo lo exalte. No nadie, ningún terrenal. Ni haga nada para que los terrenales lo exalten. No. Eso viene solo de Dios. Cumplimos nuestro rol siendo verdaderamente humildes. Y eso demuestra que tenemos sabiduría de Dios. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es tu celo por el Señor espiritual? ¿Es tu celo por el Señor espiritual o carnal? En otras palabras, ¿es su sabiduría celestial o terrenal? Y va más preguntas. ¿Te alegras cuando otros tienen éxito? ¿O los envidias y los criticas por si acaso hay sobrebajo? ¿Te alegras cuando otros tienen éxito? ¿O los envidias y los criticas ahí por sobrebajo? Cuando otros fracasan, ¿te da pena o te alegras? Cuando otros fracasan, ¿te da pena o lo celebras? ¿Qué sabiduría tienes? ¿Qué sabiduría tienes? Tú tienes la respuesta. Hermanos, cuando la sabiduría terrenal entra a la iglesia, empiezan las promociones carnales y las exaltaciones de hombres. Tenga mucho cuidado, hermano, con él. Tenga mucho cuidado. La sabiduría del mundo dice: busca todo el apoyo que puedas. Pregúntale a los miembros de tu congregación si están a tu favor o están en contra tuyo. Eso dice la sabiduría terrenal. Mira, haz un sondeo. ¿Cuántos están contigo y cuántos no están contigo? Este espíritu de ambición solo crea rivalidad, contención y división dentro de la iglesia. Por eso siempre les he dicho desde este púlpito, hermanos, las puertas de este templo están abiertas para todos los que quieran venir. No hacemos acepción de personas a nadie. Así que todos sean bienvenidos. Pero si usted viene a este templo, no venga por el pecador. Porque si usted viene por este pecador usted se va. Pero si usted viene a este templo por la palabra, permanecerá. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué cosa? No escucho. ¿Y qué más? Lo más importante ahí, estimando a cada uno a los demás, ¿como qué? Ahí está el resumen de la verdadera humildad, hermanos. Estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Así es, mis queridos hermanos. La Biblia es clara y hay que aprender a interpretar correctamente. Veamos ahora lo que sigue en el versículo 14. Estamos analizando el versículo 14 de Santiago 3. Pero si tenéis celos amargos, ya vimos, contención en vuestro corazón, ya vimos, y ahora nos toca jactéis, no os jactéis.
Vamos a hablar sobre la jactancia. Todos son frutos de la sabiduría terrenal, diabólica, animal. La jactancia describe al orgulloso y al arrogante. Al orgulloso le encanta pavonearse, alardear de él mismo. Esa palabra pavonear viene de pavo, ¿no? Muy bien. Entonces, el jactancioso, el propósito entonces del cristiano no debe ser jactancioso, sino pasar inadvertido. Todo cristiano real que vive la Biblia pasa inadvertido. Debe hacer buenas obras, no para que la gente lo alabe, sino para glorificar a su Padre que está en los cielos. Y 2 de Corintios 10:12. 2 de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a encontrarnos ni a comportarnos con algunos de que se alababan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿qué pasa? No son juiciosos. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando la sabiduría de Dios obra, hay un sentido de humildad y de sumisión y un anhelo de que Dios reciba toda la gloria. No hay el deseo de compararse con otros creyentes, porque su mirada está puesta en Cristo. Y además, al compararnos con Jesús, tenemos mucho terreno todavía que recorrer. Y nuestra comparación no es con el vecino, no es con el de al lado ni con el pastor. Su comparación es con Cristo. Y cuando usted se compara con Cristo, se da cuenta que hay mucho terreno que aún le toca recorrer. Veamos la mentira y el engaño en el mismo versículo 14, la última parte. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Eso es engaño. Si tu corazón está manchado, deshonrado, todo aquello en lo que estás involucrado te parecerá también divertido. Y escuche bien, escuche bien. Si tu corazón está manchado, está deshonrado, todo aquello en lo que estás involucrado te parecerá también divertido. Escucharás lo que otros tienen que decir de forma cínica, porque tus propias palabras son engañosas. Te atraerán las personas malas y las cosas malas. ¿Cómo ves las palabras y acciones de otros? ¿Las criticas? ¿Las juzgas? Si es así, pídele a Dios que purifique tu corazón. ¿Cómo ves las palabras y acciones de tu prójimo? ¿Las criticas? ¿Las juzgas? Si es así, pídele a Dios que purifique tu corazón. Una vez que lo hagas, serás libre de verte a ti mismo y a otros como Dios los ve, como Dios los ve. Te liberas de eso y ahí sí lo vas a poder ver como Dios te ve. Ya vimos la necesidad de la sabiduría terrenal. Ahora vamos a la joya preciosa que es nuestro tercer punto, la sabiduría celestial, y está en el versículo 17. Santiago 3:17, para ir cerrando ya el mensaje en esta mañana. La sabiduría celestial, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipocresía. Muy bien. Santiago enumera aquí 7 características de la verdadera sabiduría para mostrar su perfección. Y digo perfección porque el número 7 en la Biblia es el número perfecto. Y aquí da 7 características de la verdadera sabiduría. El Nuevo Testamento nos enseña que el fruto de la sabiduría es ser como Cristo, es paz, humildad, amor y mucho más. Y la raíz de esto es fe en Cristo. ¿Quién es la sabiduría de Dios manifestada? Entonces la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría celestial? ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría celestial? Santiago dice que esta sabiduría viene de lo alto, viene del cielo. Y yo voy a leerles algo que dijo Carlos Spurgeon. Y él escribió respecto a la sabiduría. La sabiduría de Dios es la belleza de la vida, que solo puede ser producida por la mano de obra de Dios en nosotros. Eso decía Spurgeon respecto a la sabiduría celestial. La sabiduría de Dios es la belleza de la vida, que solo puede ser producida por la mano de obra de Dios en nosotros. Y la respuesta y la pregunta es, ¿está haciendo la mano de Dios una obra en usted? Es bueno preguntarnos, ¿estoy creciendo en sabiduría? ¿Estoy creciendo en sabiduría? ¿O nos estamos volviendo cada vez necios, tóxicos y más agrios? Nunca es muy tarde para comenzar a crecer en sabiduría y caminar en sus pisadas. Dios nos ama con un amor ardiente, intenso, que nos puede librar de nuestra necedad si nos sometemos de corazón y sinceramente a Él. Su amor puede convertir el temperamento más difícil en un milagro de belleza asombroso. Puede que duela un poco y puede que tome tiempo, pero Dios busca siempre nuestra transformación. Cuando se la pedimos, su sabiduría comenzará a crecer en nosotros y se derramará sobre todos nosotros. Y tenemos esta promesa grande aquí mismo en Santiago 1.5. Santiago 1.5 está la promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué pasa ahí? Y le será dado. Y le será dado. La verdadera sabiduría entonces comienza y termina en Dios. La verdadera sabiduría comienza y termina en Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál debería ser la sabiduría del creyente? ¿Se debe guiar por la filosofía del mundo? De ninguna manera. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Y vamos a leer Colosenses 2 y 3. Colosenses 2 y 3. ¿Ya estamos ahí? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? ¿A quién entonces tenemos que conocer para tener sabiduría? A Dios, a Dios.
porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos en Cristo, Jesús en Él se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la palabra de Dios es también nuestra sabiduría. Y vamos a Efesios 1, 16 y 17. Efesios 1, 16 y 17. Recuerde que todo proviene de Dios. Y quien no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, nunca podrá tener la sabiduría de Dios, porque Dios se manifiesta en un corazón que es abierto para Él. Los impíos, los que aún no conocen de Cristo, no pueden tener esta sabiduría. El requisito para tener esta sabiduría es ser un cristiano evangélico que ha abierto su corazón a Dios y que Dios mora en él. Y voy a leer Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y les está diciendo que él siempre ora por ellos. ¿Y para qué ora? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice ahí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Pablo dice que ora para que los destinatarios de su carta reciban espíritu de sabiduría y de revelación, con el doble objetivo de que conozcan en primer lugar a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas, para que sean sabios y puedan entender cómo Dios es. Y el primer paso hacia la verdadera sabiduría, y pongan mucha atención, es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ahí está todo, hermanos. Ahí está todo. ¿Saben que Dios tiene misericordia aún de cada uno de nosotros? Por eso Él no viene todavía. Quiero contarles una historia. Le voy a leer una historia rapidito. Se cuenta la historia de Napoleón Bonaparte. ¿Se han escuchado a Napoleón Bonaparte, no? Él había condenado a un hombre a muerte. La mamá de aquel hombre apeló al emperador para que lo perdonara. Napoleón contestó que esta era la segunda ofensa que este hombre había cometido y que había de ser juzgado y hacerse justicia. Estaba ahí Napoleón. Y la mamá persistió. Señor Napoleón, no le estoy pidiendo justicia para mi hijo, sino que le pido misericordia. El emperador contestó, él no merece misericordia. Y ella le replica y le dice, no sería misericordia si mi hijo la mereciera. Lo que estoy pidiendo es misericordia. Así que Napoleón cedió y perdonó al hombre. Porque misericordia es un regalo de parte de Dios que no lo merecemos, pero Él lo tiene ahí para cada uno de nosotros. Si abre su corazón y Dios mora en su vida, porque Dios es misericordia. Nosotros no tenemos que suplicarle a Dios. Dios no necesita ser persuadido por ninguno de nosotros. La misericordia no es la segunda naturaleza de Dios, es su naturaleza. Y debe ser también naturaleza de todo creyente que comparte la naturaleza de Dios. Y la pregunta es, ¿usted es misericordioso con su prójimo? Aunque su prójimo no lo merezca, aunque su prójimo le caiga mal,
aunque su prójimo sea su enemigo? ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús pronuncia desde la cruz? Padre, perdónalos a todos aquellos que me están agrediendo. ¿Tenemos misericordia nosotros? Somos hijos de un Dios que es pura misericordia y nosotros tenemos que ver su ejemplo. La sabiduría celestial, hermanos, es imparcial. No hace favoritismos ni acepción de personas. Es genuina, es sincera, no es hipócrita y no pretende ser algo que no lo es. Hermanos, el fruto de justicia, de vida recta, digna de ser llamada cristiana, solo puede cosecharse en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía, en un ambiente de amor, en donde brille el carácter sabio de Jesús. La iglesia a la cual Santiago les escribe tenía muchos problemas de envidia, egoísmo, y el cual produce caos. ¿Puede un creyente crecer en ese ambiente? De ninguna manera. Definitivamente no. Cuando vivimos en sabiduría, vivimos en paz, en mansedumbre, nos amamos los unos a los otros, consideramos a los hermanos como superiores a nosotros mismos, buscamos ayudarnos desprendidamente, somos sinceros, amables unos con otros, y entonces que la iglesia crece y madura en fe. Lo vemos ejemplificado en la vida del Señor. Y permítanme leer 1 de Pedro 2, 22 al 24 para concluir. 1 de Pedro 22, 1 de Pedro capítulo 2, 22 al 24. El ejemplo de Jesús. ¿Seremos nosotros, estamos siguiendo este ejemplo que vamos a leer aquí, en conducta, en obra? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, voy a leer los versículos 22 al 24. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían, ¿qué pasó? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Algunos dicen: Señor, llévatelo o te lo envío. Pero el ejemplo que tenemos aquí de Jesús es perdonar. Cuando nos maldecían, no amenazaban, sino que encomendaba a quien juzga justamente. Si uno quiere un ejemplo de poder bajo control, que es la mansedumbre, poder bajo control es mansedumbre. Piensa en Jesucristo. Piensa en Jesucristo. Con solo pronunciar la palabra, Él podía hacer desaparecer el Gólgota. Sin mover la mano, Jesús podía hacer que las multitudes que se mofaban delante de Él en la cruz cayeran de rodillas para alabarle. Sin embargo, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es poder bajo control. Eso es mansedumbre. ¿Somos mansos nosotros? Ahora es fácil decir: sí, pero ese es Jesucristo. Él es perfecto, es el Hijo de Dios. Yo soy humano, soy un pecador. Bueno, vamos a leer Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Qué dice ahí? Haya pues en vosotros, todos aquí presentes y los que nos miran por el internet,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús es nuestro ejemplo. Y si Él se humilló hasta ir a la cruz, ¿cuánto más nosotros, viles pecadores? ¿Se dan cuenta? Dios nos dice que la buena conducta y mansedumbre no son características reservadas únicamente para Dios. Haya pues este mismo sentir en cada uno de nosotros, sino para todos sus hijos, hermanos. Es una orden. Haya en nosotros este sentir. Para ser sabios debemos ser humildes, para obedecer y seguir el ejemplo y las pisadas de Jesús. Hermanos, su vida se caracteriza por la dulzura y la humildad. ¿Vives una vida pura y santa? ¿Tu vida es atrayente o no? ¿Actúas de la misma forma en tu casa, en el trabajo, en la iglesia o en público? ¿Cómo es tu vida? ¿Una aquí y otra afuera? ¿Edificas a otros? ¿Te regocijas por los éxitos, poniendo sus necesidades e intereses antes que los tuyos? ¿Dejas un aroma de armonía y alegría a tu paso? ¿Dejas un aroma de armonía y de alegría en tu paso? Me refiero a la conducta, porque usted se puede comprar un buen perfume. A su conducta. Si eres sabio, dele gracias a Dios y alábelo por moldear tu vida a través de los años. Si la palabra de Dios te ha confrontado y reconoces que no eres sabio, es porque has dejado la obra del Espíritu Santo que actúe en tu vida. Por la soberbia, por el orgullo, permite que su Santo Espíritu llene tu vida y tome el control de tu corazón y vivas guiado por Él. Pídele a Dios sabiduría para limpiar todo lo malo que hay en tu corazón y puedas lidiar con los problemas de tu carácter y de tu orgullo. ¿Necesitas amistades con alguien? ¿Necesitas amistarte con alguien? ¿Tienes enemistad con alguien? ¿Tienes falta de perdón? ¿Necesitas perdonar? Sé humilde y hazlo ahora. Necesitas regresar a Jesús, volver a orar, leer la Biblia, alabar a Dios. Comienza ahora. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, siguiendo las pisadas del Maestro en su sabiduría. Oremos. Padre, te pedimos perdón por no caminar en tus pisadas, enseñándonos a ser sabios, a obedecer y vivir un ejemplo de humildad. Crea, Señor, en nosotros un corazón puro. Renueva en nosotros un espíritu recto. Gracias, Señor, por enseñarnos la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Señor, queremos ser siervos humildes, pacíficos, amables y genuinos. Queremos que el mundo vea que el amor que sentimos el uno por el otro es verdadero, porque viene de ti, porque nos hemos humillado ante ti, tú reinas en nuestros corazones. Padre, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Eres santo y verdadero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estés andando
esa sabiduría que viene de lo alto, que es la que debemos de tener cada uno de nosotros si somos sus hijos, nos permita conducirnos correctamente en esta tierra, guiados y dirigidos por usted, para que esa sabiduría nos dé la capacidad de poder tomar decisiones sabias para la conducción de cada uno de los hogares, de los hijos y todos aquí, Señor. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Yeah.